Hola, soy Emi Martín y estás en mi canal Emi Reiki. Te doy las gracias por estar aquí. Hace muchísimo tiempo que no hago un vídeo, si es que pido perdón. Quizás sea de hecho la primera vez que veas un vídeo mío y en ese caso pues muchísimas gracias. Y en realidad a mí me encanta hacer vídeos. Últimamente me es más complicado porque es mucho tiempo, pero me gusta mi rol de Emi emitiendo para toda la galaxia. Así es que aquí estoy. Y pensando un poco en de qué me gustaría hablar, el tema me vino solo el otro día, pues charlando con una de mis chicas, porque yo le dije, tía, es el momento como de subir ese segundo chakra, de levantarlo. Y ella me dijo, Emi, yo puedo haber hecho yoga toda la vida, pero me estás hablando chino, o sea, no estoy entendiendo nada de esto. Y gracias a esto me di cuenta de que es importante ofrecer un punto de vista un poco más cercano, es decir, más occidental y menos abstracto o esotérico o reikista o oriental de los chakras para que las personas de verdad puedan entenderlo, ¿vale? O para que usemos un lenguaje que sea más cercano al de esta sociedad. Pero antes de esto, me gustaría decir que en mi canal de YouTube, en mi Reiki y en mi Instagram, hay por ahí una serie de vídeos de la serie Medita con Emi, en donde publiqué un vídeo con una meditación de cada chakra. Y mi objetivo era introducir un poco a la persona en qué significa cada chakra, cómo sentirlo físicamente en el cuerpo, qué implica que ese chakra esté bien o esté mal, cómo armonizarlo, con diferentes meditaciones relacionadas con estos puntos energéticos. Entonces, si te estás introduciendo en el mundo de la meditación o te interesa este tema, pues también tienes ese recurso ahí, ¿vale? Dicho esto, quería decir que este mundo más psicológico, occidental, a mí en realidad me llegó antes que el de los chakras o que el del Reiki o antes de mis viajes, numerosos viajes a Asia. Y fue cuando llegué a Roma con 23 años porque pedí ayuda para resolver una cuestión concreta a un psicólogo de bioenergética. Y con este señor trabajé bastante y luego me hizo varias formaciones y también pues seguí practicando, haciendo cursos de bioenergética y leyendo muchos libros. Y me iluminé después, ¿vale? Respecto a esta asociación. Es decir, por entonces yo ya creía muchísimo en esta asociación mente, cuerpo y alma. Que si tenemos algo por dentro que nos soltamos, que nos hace estar mal, que nos genera frustración y quizás no sepamos ni qué es, qué tipo de exigencia, de malestar, pero está ahí. Yo creo muchísimo en el uso del cuerpo, que en parte el Reiki también es esto, ¿no? Creo mucho en el uso del cuerpo para que a través de la expresión corporal pueda salir ese malestar que llevamos por dentro. Entonces, después de años utilizando la bioenergética, me llegó todo lo contrario, ¿no? Y enlacé. Y pensé, joder, en realidad las estructuras caracteriales de las que habla Lowen, que es el fundador de la bioenergética, podían tener muchísima relación con las estructuras de la personalidad que nacen por carencia y excesos de chakras cuando una situación muy traumática se mantiene en el tiempo, volviendo todo esto algo crónico, ¿vale? De hecho, ya hay libros que tocan este tema de la psicología y de los chakras y que lo hacen desde un punto de vista del estudio de la persona, es decir, cómo se forma el primer chakra, el segundo, el tercero, y explica, por ejemplo, que un primer chakra se forma en el momento de la gestación hasta más o menos el primer año y medio de vida o 2 años de la criatura. No en vano, por ejemplo, cuando yo trato a nivel terapéutico a niños pequeños, intento sentir muy bien qué ha sucedido en ese primer chakra y por qué de alguna manera ha sufrido o por qué puede sentir algún tipo de miedo o de inseguridad o de malestar que le hace estar mal, ¿vale? Y todo esto pasa por muchísimas preguntas a la madre para entender si quería quedarse embarazada, si tenía miedos, por ejemplo, durante el embarazo, cómo fue la relación con su cuerpo, si tuvo malestar físico, cómo era la relación con su pareja en ese momento, si es que la hubo, con el padre del niño, cómo fue el parto, cómo fue el posparto,
cuánto tiempo dio la leche, por ejemplo, al bebé, cómo se comportaba el bebé, si esa madre conseguía dormir por la noche o no. Es decir, muchísimas cosas que a mí me hagan entrar de verdad en esas emociones que haya podido sentir ese niño, porque no es algo que pueda expresar, no es un momento de la vida que podamos recordar, ¿vale? Dicho esto, ¿qué es un chakra en realidad? Los chakras son puntos energéticos que emanan los ganglios nerviosos que tenemos en nuestra columna vertebral. Y cuando los chakras están bien, esa energía está fluyendo. Fluye para arriba, para abajo, hacia afuera y hacia adentro. Y hay un equilibrio en esa expresión y en la recepción. Por lo tanto, cuando se bloquea un chakra, cuando no fluye un chakra, cuando hay una gran densidad de energía que se sobrecarga el sistema y nos soltamos, o todo lo contrario, cuando en realidad damos, echamos y el sistema se vacía y la persona se agota, ¿vale? Muchas cuestiones pueden bloquear un chakra de la misma manera que puede generar pues, un bloqueo energético, psicológico o emocional. Y cuando te haces experto de todo esto, y además yo utilizo como varias estrategias diferentes, en realidad se percibe. Se puede ver en una persona cómo están los chakras de su comportamiento, su expresión corporal, su cuerpo, cómo habla, analizando con el Reiki, por ejemplo, la energía que atraviesa su cuerpo, analizando su ambiente. Pero la cuestión aquí es que la situación que haya generado ese bloqueo cuando se mantiene en el tiempo genera una estrategia por parte de la persona para afrontar ese bloqueo, y si nos acostumbramos a esa estrategia, y en muchísimos casos sucede, simplemente generamos un mecanismo, una coraza, una estructura caracterial que se vuelve crónica, ¿vale? Y el problema verdadero es que esa coraza es inconsciente, no sabemos afrontar la vida de otra manera y condiciona todo. Esa coraza está ahí y nos dice cómo respiramos, cómo sentimos, cómo pensamos, cómo es nuestro metabolismo, cómo es nuestra postura corporal, cómo nos relacionamos en general en la vida, ¿vale? Y no estoy hablando de casos clínicos, no estoy diciendo que estoy hablando de personas que tengan de verdad problemas enormes a nivel psicológico o emocional, no, porque cada uno de nosotros tiene como su propia coraza y sabe llevar la vida de una determinada manera. La cuestión aquí es que yo creo que cuando una persona de verdad o pide ayuda o se da cuenta de que no es feliz, pero no sabe qué hacer, no sabe qué es lo que tiene que cambiar de su vida, o cuando está frustrada o acumula emociones negativas pero tampoco sabe el por qué, o cuando está apática, cuando no tiene fuerzas, cuando no tiene vitalidad, es decir, cuando de verdad hay un bloqueo importante, yo creo que no basta un enfoque para tratarlo. Por ejemplo, no bastaría, desde mi humilde punto de vista, hacer tratamientos Reiki para armonizar la energía de los chakras de esta persona, sino un enfoque mucho más global. Y hay muchas técnicas posibles y yo intento utilizarlas todas, como por ejemplo son las técnicas espirituales de meditación, técnicas más físicas de movimiento fluido o fuerte o de respiración, técnicas emocionales de alguna manera una exploración de las emociones de la persona desde un punto de vista que no haya hecho antes, simplemente a lo mejor porque no haya sido capaz o porque no haya querido o porque pues nunca se lo había planteado. Y también desde un punto de vista oral. Es muy importante que en algún momento con un terapeuta, con un amigo, con alguien, esa persona se abra para mostrar su verdad, para mostrar lo que lleva por dentro, ¿vale? Pero volviendo a la coraza, estamos hablando de que cada persona tiene la suya y es de una personal relación entre excesos y carencias de los chakras, ¿vale? De todo esto hablo mucho en mis formaciones de Reiki, porque quien lo ha hecho conmigo sabe que mis formaciones son individuales, que duran varios días y que me permiten, gracias a esto, pues profundizar mucho en cuestiones de los chakras pues, más intensas como estas. Entonces,
Una de las preguntas que yo me hago siempre, por ejemplo, en esta inmensidad de combinaciones posibles de chakras bloqueados en exceso o en carencia, es cómo están los chakras que yo llamo más masculinos o más femeninos de la persona. Los más masculinos son individuales, de mí para mí, y los más femeninos son más relacionales. Entonces, por ejemplo, así a nivel general, pues cuando una persona tiene un exceso de chakras masculinos, seguramente nos vamos a encontrar con una estructura física más compacta y con una manera de hacer las cosas pues más hiperactiva, con más disciplina, con más eficacia y con más control. ¿Vale? Estamos hablando de una energía más densa, como si de pronto nos encontrásemos en un coche en medio del tráfico en Madrid completamente bloqueados y esa energía que no fluye y que no suelta. ¿Vale? En cambio, cuando nos encontramos con una persona en donde hay un exceso en general de los chakras femeninos más relacionales, pues seguramente estamos hablando de algo más blando, más suave, de incluso un cuerpo físico más menos compacto, es decir, como algo que te da la sensación que se puede penetrar fácilmente desde fuera. Y precisamente por eso es una persona más influenciable y también a nivel de humor y emocional, es decir, cambia más fácilmente su estado emotivo varias veces al día, precisamente por ese exceso de chakras femeninos. Pero como digo, la combinación es infinita. A mí me gusta un libro en concreto de una psicóloga, creo que es americana, que se llama Anodea Judith y que habla de 6 estructuras caracteriales que muestran, está en italiano, que muestran 6 cuerpos diferentes. Es decir, cómo las estructuras caracteriales generan un cuerpo físico concreto y este cuerpo nace en realidad de un chakra con un gran exceso o con una gran carencia y que condiciona el resto de los chakras. ¿Vale? Por ejemplo, el carácter rígido, que es este de aquí, este hombre, estamos viendo, por ejemplo, un cuerpo fuerte, perfecto, robusto y es un ejemplo que a mí me gusta poner en las formaciones de Reiki. ¿Por qué? Primero porque aquí estamos tocando muy claramente el chakra del corazón y es un chakra muy bonito y que es necesario que esté equilibrado. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, en este caso voy a hablar de un hombre, ¿vale? Pero cuando vemos el cuerpo de un hombre fuerte, robusto, grande, que a simple vista te puede parecer que tenga el chakra del corazón abierto, porque a lo mejor tiene los hombros abiertos y parece que mira cara a cara a la vida, en realidad siempre siento de alguna manera cómo podría incluso penetrar físicamente en su corazón. Y a veces se percibe cómo ese corazón está físicamente más lejos si toco su esternón, ¿vale? Respecto a otras estructuras o respecto a otras personas. Entonces es como si esta persona se generase a lo largo de su vida un esternón muy desarrollado, una coraza muy grande para proteger exactamente ese corazón. Lowen creo que lo llamaba como el triunfador o el realizador, ¿vale? Aparte de este carácter rígido. Estamos hablando, por lo tanto, de una persona que tiene el chakra del corazón cerrado. ¿Y por qué? Es algo muy difícil, pero si tomamos en cuenta este punto de vista psicológico del desarrollo de los chakras, el chakra del corazón en concreto sufre, es decir, llega la herida más o menos entre los 4 y 7 años de vida del niño o niña. En estos años hablamos ya de una persona que desarrolla su propia personalidad, que ya sabe decir que es diferente a los demás por algo y que empieza también a percibir al adulto no tanto como yo soy un niño muy pequeñito, tú el adulto, sino un poco igual a igual. Y en estos años puede ser que un evento claro haya minado su personalidad, como puede ser el nacimiento de un hermanito o un luto, una separación, algo así, o no un evento clave, sino simplemente algo que el niño haya asumido como dañino, haya habido algún tipo de humillación o de abandono, algo que el niño haya interpretado como, como peligroso y que ha mantenido ya de mayor esa sensación
esa tendencia a pensar que en realidad las relaciones sociales son difíciles. Y no todas las relaciones sociales, obviamente las relaciones íntimas. Entonces, de alguna manera que ponerse en conexión profunda con otra alma o intimar con esa alma en realidad es doloroso, es dañino y es muy peligroso, ¿vale? Obviamente todo esto es completamente inconsciente. El niño no sabe que ha generado esa herida y el adulto no sabe que habla desde un corazón cerrado. Obviamente cuando un adulto tiene el chakra del corazón cerrado, pues utilizará todas las excusas del mundo para no conectar con otras personas, para cerrar relaciones o para no comprometerse de verdad con alguien, ¿vale? Y obviamente, como he dicho, todos los chakras están completamente conectados, por lo que si tenemos en este carácter rígido un chakra del corazón en realidad cerrado, podemos hablar de un chakra, un primer chakra, el de la raíz, fuerte. Fuerte, sólido, equilibrado, incluso en exceso. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una persona que genera su personalidad en base a lo que hace por sí mismo. Lo hago yo por mí mismo y para mí. Y por lo tanto, todo lo que implique seguridad será muy importante para esa persona. Por lo tanto, base económica, estatus social, mantener el trabajo y una buena posición económica también. De la misma manera, el segundo chakra, que ya es mucho más femenino y más emocional, será carente. En el fondo, esta persona no escucha sus emociones, sus pulsiones, sus necesidades, sus deseos, que podrían estar muy lejanos de toda esa vida que se ha construido y de ese esquema, y por lo tanto es un chakra que no desarrolla de alguna manera evidente, porque no puede, porque no sabe, pero también porque sería peligroso para todo lo que ha creado en su vida. Y de la misma manera pasamos a un tercer chakra fuerte, en exceso. El tercer chakra es el de la boca del estómago, el del plexo solar, y es el de el desarrollo personal, el de la identidad social, en lo que hago, el de cómo me muestro, qué hago yo en la vida. Por lo tanto, el chakra del ego. Por lo tanto, está claro que una figura así tiene un ego grande y de alguna manera se basa en este personaje que se ha creado, ¿vale? Y este personaje que se ha creado no lleva bien, por ejemplo, la frustración, los obstáculos de la vida no le gustan porque no le gusta salir de cómo tienen que ir las cosas y hay una tendencia a la perfección, una tendencia a la competitividad, a la frustración en general. Es muy posible que esta persona adulta cuando era pequeña haya sentido un nivel de exigencia y de responsabilidades muy grande. Esto ha generado que en una edad adulta en realidad sienta que tiene que hacer todo él y es importante que sea él el que haga las cosas y el que ayude. Generalmente no se permite ayudar, pero cuando ayuda, no ayuda sintiéndose conectada con el alma de la otra persona, sino que ayuda de una manera práctica. Te hago esto, ¿qué necesitas de mí? Te doy dinero, etcétera, etcétera. Y luego llegamos al chakra del corazón, después del tercero, que es el cuarto, el de aquí, y que obviamente está carente. Y este es el verdadero desafío de esta persona. Es decir, conseguir que algo o alguien le abra el corazón y que sienta de una manera profunda, porque en realidad esta persona no se permite emociones fuertes. Por lo tanto, no está del todo vivo. No sé cómo explicarme. Las emociones fuertes para bien o para mal. Para bien un disfrute enorme de la vida o para mal pues un dolor enorme, pero por haber vivido intensamente. Entonces este es el verdadero desafío de la persona, ese es su gran miedo, ¿no? El sentir de verdad. Si hablásemos de los famosos apegos que llevo toda la vida estudiando, analizando, sobre todo porque cada vez más trato a personas desde un punto de vista de sus situaciones sentimentales, el carácter rígido está muy relacionado con el apego evasivo, claramente, ¿vale? Pero volviendo al tema de los chakras y a esa rigidez, estamos hablando de una persona que no se permite enfermar, como he dicho. ¿Por qué? Porque es una persona fuerte, es una persona con una salud de hierro, es una persona para la que enfermar es un fracaso, obviamente, porque no está en modalidad acción y producción, que es muy mal enfermo, pero que va a somatizar de diferentes puntos de vista.
Por ejemplo, es posible que tenga el hígado inflamado o que tienda a una condensación de la energía en el hígado. Y esto yo lo noto en el Reiki, y hay hombres que, por ejemplo, tienen el hígado mucho más caliente que el resto de órganos vitales. ¿Por qué? Por esa tendencia, esa frustración de esa exigencia y de cómo tiene que ir la vida, y de esa vida tan autómata que en general nos hace estar mal. Aparte de esto, también puede haber una tendencia a la hipertensión, una tendencia al aumento del cortisol respecto a otras estructuras caracteriales, una tendencia a las dependencias, pero no, obvio, no dependencia con otras personas, dependencias hacia cosas, pues porque esta persona no quiere parar. Entonces, dependencia hacia el trabajo, hacia el deporte o adicciones, ¿vale? Todo lo que de alguna manera le permita también, pero sin sentirse fracasado, a veces desconectar y sentirse como más liberado de todos esos pesos y esas responsabilidades que siente encima y que asume. También es una persona que podría tener tendencia a problemas de alergia, porque al final cuando somos alérgicos a cosas, estamos diciendo esto nos daña y esto y esto y esto y esto, y por lo tanto separamos cosas de nuestra vida. Esta es una de las estructuras de la personalidad que yo veo a veces claramente entre las personas que me piden ayuda, como hay muchas otras posibles, ¿vale? A mí me gusta de verdad mucho sentir a la persona, tocarle, preguntarle y hacerme una idea, sentir qué ha pasado en esa vida para que esos chakras en este momento estén de esta manera. Y bueno, he explicado brevemente pues una de esas posibilidades y cómo puede sentirse esta persona en ese momento y cómo tiene los chakras en este momento. Y nada, creo que he hecho un vídeo muy largo y me paro aquí. Si has llegado hasta el final, de verdad te lo agradezco. Si tienes cualquier tipo de pregunta, pues sabes cómo contactarme y espero haber sido útil de alguna manera. Así es que de verdad muchas gracias y como siempre digo, florece. Adiós.